Bienvenidos a Casos e Impacto. Agradecer a Dios que nos permite estar aquí hoy como cada sábado con cada uno de ustedes y también a ese público que nos sigue, que comenta y da like. Aquí me encuentro en compañía con mi compañera Belén Mora. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Isela. Muy agradecida con ese público que como cada sábado está en sintonía con nosotros a través de Facebook, YouTube e Instagram. En Casos de Impacto, este programa está dedicado para todos ustedes con un tema muy especial en el día de hoy. Isela, tenemos una invitada estrella, así que no te muevas de ahí, que en breve estaremos con ella. Bueno, señora, como acaba de mencionar Belén, ya que nuestra invitada está aquí en los estudios con nosotros, viene a tratar un tema que es muy común en la salud masculina, pero poco hablada, Belén. Así mismo, está por aquí con nosotros la licenciada, la doctora Indira Sierra Sánchez. Un aplauso para ella. Doctora, cirujana uróloga. Así, ese tema, doctora, ese tema que está arropando a nuestra sociedad para que estén atentos ahí, que es muy importante. A ti que no crea que solamente son los hombres que van al urólogo, también las mujeres van al urólogo. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Bueno, doctora, para que la doctora le explique ahí a ese público y le hable un poquito más de ella. De su casa, doctora, ya usted sabe. Háblele a ese público ahí que está atento ahí con nosotros de la urología, lo importante que es y de su trayectoria. Perfecto. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Me gustó mucho algo que dijiste, y es que la urología no es solo para hombres. Aunque venimos a tratar un tema que sí es específico de los hombres, la urología también comprende la vía urinaria femenina y de las patologías que tengan que ver con la vía urinaria femenina. Entonces, los urólogos no solo atendemos a los hombres, sino que también a mujeres con las patologías que sean correspondientes. En el día de hoy quisimos traer un tema, como dijiste, bastante común de la salud masculina, que es la hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática no es más que el crecimiento de la próstata. ¿Y qué es la próstata? Una glándula que es exclusiva de los hombres y que ayuda a lo que es la fertilidad, así como también a la continencia de la orina en el hombre. Doctora, ¿a qué edad puede el hombre empezar a padecer esta condición? El crecimiento de la próstata es una evolución natural del hombre, es decir, que la mayoría de los hombres va a tener ese crecimiento a partir de los 40, 45 años, y ahí es donde empiezan esos síntomas a hacerse evidentes. No todos los hombres que tengan un crecimiento prostático van a tener síntomas, porque ¿qué es lo que causa los síntomas? La próstata está alrededor de la uretra, y la uretra es el conducto por donde sale la orina. Este crecimiento puede ser hacia la luz de la uretra y dificultar la salida de la orina. No necesariamente tiene que ser hacia la luz, pero cuando causa síntomas es porque ha crecido hacia la luz de la uretra y tapa este conducto. Entonces hay muchos hombres que, aunque pasan de 40 años, 50 años, tienen un crecimiento prostático, pero no evidencian síntomas, o sea que pueden orinar correctamente sin ninguna dificultad. Hay otros que sí, que a partir de que empieza ese crecimiento empiezan a tener síntomas. Y ustedes, yo sé que se preguntarán, ¿cuáles son esos síntomas que presentan los hombres? Empiezan a orinar de forma incorrecta. ¿Y a qué llamamos que empiezan a orinar de forma incorrecta? Empiezan a levantarse muchas veces en la noche a orinar, a que el chorro de la orina se haga mucho más pequeño, mucho más disminuido en calibre, a tener esa dificultad para sacar la orina, o sea que tienen que empezar a pujar para orinar, e incluso empiezan a orinar con bastante frecuencia. Entonces, esos son los síntomas que generalmente llevan al paciente a la consulta de urología. ¿Por qué esta condición es tan común en los hombres, doctora? Porque es un crecimiento natural.
Los hombres empiezan a tener ese crecimiento cuando pasan de los 45 años y como es un crecimiento que se espera en la mayoría de ellos, pues la mayoría puede padecer estos síntomas. Como les había mencionado, no necesariamente el crecimiento de la próstata significa que vaya a tener alguna dificultad para orinar, pero sí es esperable en la mayoría de los hombres. El crecimiento se relaciona sobre todo conforme el hombre vaya avanzando en edad. Y como va avanzando en edad, pues entonces la mayoría de los hombres que vayan cumpliendo años van a estar predispuestos a la aparición de estos síntomas. Doctora, ¿y un hombre que presente esa condición puede tener hijos? Sí, claro que sí, porque ¿qué es lo que ocasiona ese crecimiento prostático? La dificultad de la salida de la orina, claro, que hay en hombres que esa obstrucción a la salida de la orina, como por donde mismo sale la orina, sale el semen, o sea, es cuando ocurre la eyaculación, pues sí pueden tener alguna dificultad para que salga el semen. Eso no quiere decir que se haya afectado su fertilidad de forma directa, pero sí la salida del semen, entonces eso es algo a considerar. Belén. Doctora, ¿cómo diferenciar los cambios naturales del envejecimiento de una patología prostática? Los cambios naturales del envejecimiento sí tienen que ver mucho con la patología prostática, porque conforme avance el paciente en edad puede predisponer a ese crecimiento prostático y a los síntomas de la patología prostática. El hombre sí, conforme avanza la edad, claro que no va a tener la misma fuerza en cuanto a el chorro miccional, o sea, la salida de la orina puede enlentecerse un poco, pero si esto se vuelve bastante molesto y se agrava, pues entonces sí necesita la evaluación de un urólogo, así como también tal vez la utilización de medicamentos o incluso cirugía. Entonces, aunque conforme a la edad, el paciente puede presentar alguna variación en la forma en que orina. Si esa variación es muy importante, o sea, que le dificulta mucho su vida, le dificulta la salida de la orina, es importante que sí, que acuda al urólogo para evaluar qué tan graves son esos síntomas de la próstata como tal, del crecimiento prostático. Doctora, y ahí mismo preguntándole, cuando una persona ya es muy mayor y la orina la hace poca, como usted dijo ahorita, ¿qué podría hacer eso? ¿Podría ser eso de la próstata? Sí, claro, puede ser que esa persona que ya ha envejecido ha tenido un crecimiento de la próstata y esa próstata esté obstruyendo la salida de la orina, haya comprimido bastante la luz de la uretra y pues dificulte esa salida normal y el chorro se ponga muy fino. Doctora, ¿cómo afecta esta condición a la salud masculina? Le afecta en el sentido de que es una condición que si se agravan los síntomas, puede incluso el paciente no poder descansar correctamente. Y si no descansa correctamente, pues afecta su salud en general. En el sentido de que una persona que no duerme, pues entonces no va a poder hacer sus actividades normales. Además de que hay pacientes que incluso tienen una retención urinaria aguda. ¿Qué es una retención urinaria aguda? La imposibilidad de sacar la orina. Esto amerita en algunas ocasiones la colocación de una sonda transuretral y esa sonda pues, también va a dificultar que esa persona pueda hacer sus actividades de forma normal. Entonces sí afecta a la salud masculina por la incomodidad, además de que el hecho de que no pueda salir la orina de forma correcta lo va a predisponer a la aparición de infecciones de orina, así como también esas infecciones de orina de forma crónica pueden poner en riesgo incluso la vida del paciente en el sentido de que si se vuelven manifestaciones de forma general, o sea, si esa infección de orina se va al torrente sanguíneo, a la sangre, puede incluso poner en riesgo la vida del paciente. Doctora, ¿y un hombre con esa condición puedes tener, con el tratamiento, puede tener una vida normal luego? Claro. Hay pacientes que luego de que son identificados estos síntomas y que los síntomas son tratados, sobre todo con medicamentos alfa bloqueantes, pueden regresar a una vida totalmente normal y que esos síntomas se aplaquen. Entonces, por eso es que es importante que si el paciente ha identificado que tiene alguna dificultad
para orinar, acuda a su consulta urológica, sea evaluado y en dado caso de que necesite estos medicamentos, pues utilizarlos para volver a una vida totalmente normal. Doctora, y si no se diagnostica a tiempo esto, ¿qué podría ocurrir? El crecimiento de la próstata, que va a causar esta obstrucción y esos síntomas que son incómodos para el paciente, pues puede agravarse en el sentido de que puede el paciente empezar con síntomas leves, de que, tengo que levantarme mucho en la noche a orinar, pero eso tal vez en un momento el paciente se acostumbre a ello. Si no se trata correctamente y estos síntomas se empeoran, o sea que dificultan totalmente la salida de la orina, pues puede ameritar la colocación de una sonda transuretral y en dado caso de que no se atienda de forma correcta o que no se atienda en el momento en específico en que esa obstrucción se haya vuelto significativa, puede incluso aumentar los niveles de creatinina en el paciente, es decir, esa obstrucción a la salida de la orina, esa dificultad para sacar la orina puede hacer que se acumule mucha orina a nivel de la vejiga y que esa orina no salga correctamente cuando es producida por los riñones y esto puede afectar entonces la creatinina, que es sobre todo esa sustancia que nos ayuda a identificar si los riñones están funcionando de forma correcta, o sea que puede elevarse la creatinina, el paciente necesitar diálisis en algún momento si eso se agrava demasiado y posteriormente tal vez hasta una cirugía. En esa misma iba yo en esa pregunta, que si le afectaba a los órganos a los pacientes cuando no está controlada. La verdad es que sí, que puede llegar a afectar los riñones y a tener un daño irreversible del riñón, sobre todo cuando no se atiende en el momento oportuno. Si ese paciente se acostumbra a orinar mal, no recibe la atención adecuada, se queda con esos síntomas miccionales, se queda reteniendo la orina, pues puede llegar a tener alguna pérdida de lo que es la función de los riñones por esa obstrucción de forma crónica. Entonces, lo ideal, por eso es que se recomienda que los pacientes vayan a la consulta de urología de forma rutinaria, no solo para identificar tal vez el cáncer de próstata, pero sí los síntomas del tracto urinario, o sea, de esa obstrucción a la salida de la orina ocasionado por el crecimiento de la próstata. Doctora, ¿y a qué edad usted le recomienda a los hombres que vayan a urología? Se recomienda que el chequeo de forma rutinaria se empiece a partir de los 40 años, 45 años, sobre todo porque los urólogos siempre hacemos hincapié en que se deben identificar o se debe prevenir, se debe diagnosticar de forma oportuna el cáncer de próstata y este diagnóstico oportuno se hace a partir de esos chequeos de rutina. Los chequeos de rutina no solo se evalúa si el paciente puede tener riesgo de tener cáncer de próstata, sino de ese crecimiento prostático que puede ocurrir y puede dificultar la salida de la orina. Es decir, en un chequeo urológico de forma rutinaria vamos a descartar esa sospecha de que el paciente tenga o no un cáncer de próstata así como también de que haya crecido la próstata y que haya repercutido en lo que es la salida de la orina. Entonces, son de las principales patologías, de las principales enfermedades que nosotros buscamos descartar o diagnosticar de forma oportuna en la consulta de urología. Doctora, y retomando eso mismo, con la salud de la mujer, que hablábamos que mayormente tú dices urólogo y uno automáticamente piensa que es solamente para los hombres, para que usted le diga ahí al público ¿qué condiciones debe presentar una femenina que tiene que acudir al urólogo? Entonces es bueno siempre recordarles, sobre todo a su público, que el urólogo, ¿de qué se encarga el urólogo? El urólogo ve las patologías que tienen que ver con la vía urinaria en hombres y en mujeres. ¿Y cuál es la vía urinaria? Está comprendida por los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra. Y también, pues, atendemos las patologías que tienen que ver con el aparato reproductor masculino, la sexualidad masculina, próstata, testículos, la vía seminal. Entonces, en el caso de las mujeres,
nos competen las patologías relacionadas a la vía urinaria. ¿Cuáles patologías? Infecciones de orina, incontinencia urinaria, los tipos de cánceres asociados a la vía urinaria, como cáncer renal, cáncer de vejiga, así como también infecciones de orina que ya mencioné, y las patologías que tienen que ver con los cálculos o litos a nivel de la vía urinaria, ya sea en los riñones, uréteres o vejiga. Entonces, esas son las principales patologías que atendemos en el caso de las mujeres, que son las mismas que podríamos ver en hombres, pero a los hombres le agregamos la parte de la sexualidad, de los órganos reproductores como la próstata, los testículos, la vía seminal. Doctora, ¿y cómo se diagnostica Esa condición. esta condición? Entonces, lo ideal es que el paciente vaya a la consulta de urología de forma rutinaria, como habíamos mencionado, a partir de los 40, 45 años, y que en esa consulta no solo se vean la patología del cáncer de próstata, sino que también se hagan estudios para determinar si el paciente puede orinar de forma correcta. ¿Y cuáles son estos estudios? Vamos a hacer una sonografía, sobre todo pélvica, con medición de orina residual. Eso quiere decir que vamos a indicarle al paciente a que se haga una sonografía en donde lo ponen a tomar agua suficiente, en donde él pueda sentir el deseo de orinar, le hacen la sonografía para medir cuánta orina tiene en ese momento, y luego lo mandan al paciente a orinar. Luego de que mandan al paciente a orinar, él orina, descarga la orina, le repiten la sonografía para ver cuánta orina ha quedado en la vejiga. Entonces eso nos da una idea de qué tan bien o qué tan mal está orinando el paciente. Esos son de los estudios de los que nos auxiliamos, pero debemos mencionar que el diagnóstico siempre va a ser dado por la historia clínica. O sea que siempre hablamos con el paciente, le preguntamos sobre todo sobre esos síntomas prostáticos, cuántas veces se está levantando en la noche a orinar, si tiene dificultad, si el chorro ha mermado, o sea, si se ha puesto más pequeño, si tiene que pujar para orinar, si tiene un goteo luego de que termina de orinar. Entonces esas son las preguntas que nos van orientando para saber cuándo el paciente tiene alguna dificultad para orinar. Es importante destacar que los pacientes generalmente dicen que orinan bien y el hombre se acostumbra a orinar de una forma incorrecta. Y es ahí donde nosotros, cuando hacemos la pregunta o las preguntas, pues podemos ver que no orina tan bien y que esos síntomas están aunque ellos no puedan identificarlo. Entonces, por eso siempre hacemos hincapié en que ese chequeo debe ir y esas preguntas siempre deben estar. Porque aunque el paciente dice, no, yo orino bien, doctora, cuando le preguntan, ¿y cuántas veces se levanta en la noche a orinar? 5, pues entonces no orina tan bien, no descansa bien. Esos son, ¿Y cuál sería lo normal, doctora? No, lo normal es que no se levante en ningún momento. Lo normal es que no se levante, que no tenga que pujar, que el chorro esté fuerte, claro, que eso todo va cambiando conforme a la edad y que son cambios esperables, pero deben ser identificados para cuando esos cambios pues repercutan en la salud masculina y en esa forma normal de desarrollarse del hombre, pues sean tratados de forma oportuna. Doctora, ¿cuándo se indica un tratamiento farmacológico? Se indican estos tratamientos farmacológicos, sobre todo cuando hemos identificado que el paciente se está quedando con mucha orina. Mucha orina es mayor a 50 cc, 50 mililitros de orina, y que el paciente tiene dificultad para la salida de la orina, tiene que pujar, tiene el chorro fino. Entonces ahí empezamos con medicamentos alfa-bloqueantes que van a mejorar esa salida de la orina en nuestro paciente. Generalmente esos tratamientos funcionan bastante bien. Hay en algunos pacientes que se da el tratamiento y que en algún momento ese tratamiento deja de funcionar. Por eso es importante que luego de que usted vaya a una consulta, hayan identificado que tiene síntomas de esa obstrucción a la salida de la orina, o sea, síntomas de ese crecimiento prostático, le coloquen un tratamiento, pues se siga en la consulta de forma periódica. No debe olvidarse y ya, bueno, me pusieron este tratamiento por un mes, por 3 meses, lo cumplí y no vuelvo. Esa no debe ser la idea, porque si se identifica que estos síntomas continúan luego de la utilización de los medicamentos, pues
un medicamento o el paciente se beneficia de cualquier otra medida en donde nosotros podemos ayudar en ese sentido. ¿Cuándo se indica correctamente un tratamiento farmacológico? Bueno, se indica correctamente cuando evidenciamos que el paciente tiene los síntomas que ameritan un tratamiento. Es decir, que estos síntomas vayan a dificultar que el paciente pueda sacar de forma correcta la orina y sobre todo de que luego de la utilización de los medicamentos haya funcionado esa farmacología, o sea, que esos medicamentos hayan cumplido el objetivo, hayan logrado de que el paciente pueda volver a orinar de una forma correcta. Doctora, ¿en qué casos usted recomienda una cirugía? La cirugía va a depender sobre todo de si iniciamos, por ejemplo, con ese paciente que tiene los síntomas del crecimiento prostático, no ha mejorado a pesar de la utilización de los medicamentos, pues llega un momento en que es necesaria la cirugía. Y la cirugía que gracias a Dios y gracias a la tecnología puede ser de una forma mínima invasiva, o sea, sin ninguna apertura a nivel de la piel, ninguna cicatriz en el paciente, pues es la que nos va a asegurar de que ese paciente pueda volver a orinar. O sea que cuando es necesaria, debe ser de forma oportuna también. Doctora, ¿qué avances existen hoy en los tratamientos urológicos? La urología es una especialidad que se ha beneficiado bastante de la tecnología. Entonces, antes, para nosotros tratar el crecimiento prostático, o sea, un paciente que haya tenido ese crecimiento tan importante que dificulte la salida de la orina y que amerite una cirugía, antes había que abrir el paciente. Es decir, hacerle una herida, llegar hasta ahí, hasta los planos de la próstata y sacar esa próstata de una forma completa, que era la adenomectomía, o es la adenomectomía, que es sacar, extirpar esa próstata, dejando claro la cápsula de la glándula prostática, en esos casos de obstrucción de la orina. Gracias a la tecnología, pues ahora tenemos técnicas en donde se introducen equipos a través de la uretra, o sea, son cirugías transuretrales que van a llegar hasta el punto en donde está la próstata y vamos a sacar en fragmentos esa glándula prostática. Esa es una resección transuretral de próstata. Y esas cirugías pues tienen la ventaja de que el sangrado es menos, el paciente tiene menos estancia hospitalaria, o sea, tiene que quedarse menos ingresado en un centro de salud y que el riesgo, por ser una cirugía de mínima invasión, pues es menos para el paciente también. Muy interesante. Bueno, Belén, vamos a hacer una pequeña pausa y ustedes no se muevan, que este tema está bastante interesante. Aquí tenemos el compañero Vicente, que tiene los ojos abiertos y las orejas también, doctora. Ay, sí, está muy pendiente a este tema. Yo espero que él, después de escuchar el programa aquí, estar presente, vaya al urólogo con la doctora. No con la doctora, con bueno, otro, hacemos una porque pequeña pausa y en breve retornamos con más de Casos e Impacto. así que no se muevan. Sintonía y estamos otra vez acá con Caso de Impacto. Seguimos aquí con la doctora tratando este tema que es muy importante.
Doctora, háblenos un poco ahí de la circuncisión, que hay personas que le han escrito a uno para que usted dé una introducción ahí. Ah, perfecto. Mira, la circuncisión es uno de los temas que tal vez más le interesa a los hombres desde el punto de vista de la urología, ¿verdad? ¿Y qué es la circuncisión? La circuncisión es un procedimiento quirúrgico en donde nosotros quitamos el exceso de piel que cubre la cabeza del pene, o sea, el glande. Bien, entonces cuando quitamos ese exceso de piel, pues se mejora lo que es la higiene del genital masculino, y en muchos pacientes en donde no pueden retraer de forma correcta el prepucio, que es ese exceso de piel, pues también es uno de los métodos que nos ayudan a mejorar la vida de nuestros pacientes. Entonces, la circuncisión es uno de los procedimientos que más realizamos nosotros los urólogos y que muchos pacientes pues va a beneficiar su salud. Sobre todo se hace en los pacientes que tienen fimosis, que es esa piel, ese prepucio, se retrae de forma incorrecta porque está más apretado de la cuenta, y en pacientes también que hacen balanitis crónicas. Eso quiere decir una inflamación del glande del prepucio, balanopostitis, o sea infección del área genital, y que ameritan la remoción de ese exceso de piel que cubre el pene. Doctora, ¿y qué usted recomienda? Porque usted sabe que siempre se habla de que el niño, cuando son niños, es mejor hacerse la cirugía, y también de que aprendan a lavarse bien la parte y extraerse para atrás. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Entonces, en el caso de los niños, hay incluso culturas, religiones que hacen la circuncisión de forma rutinaria. Eso quiere decir que desde que el niño nace le hacen la circuncisión, por ejemplo, los judíos. Pero en este lado del mundo no es costumbre que se haga la circuncisión de esa forma, sino que ya muchos adultos son los que recurren a la realización de la cirugía. En el caso de los niños, no se recomiendan las retracciones, porque esto puede ocasionar pues traumas y sobre todo que se pegue más el prepucio. Entonces, sí se recomienda una higiene de forma regular, y que en dado caso de que no retraiga para nada esta piel y que el paciente llegue incluso con dificultad para que salga correctamente la orina, pues la realización de la circuncisión. En el hombre sí se recomienda, sobre todo si son pacientes que tienen fimosis y pacientes que hagan infecciones a repetición, o sea, balanopostitis, balanitis de forma crónica. ¿Usted recomienda la operación en niños? Claro, siempre y cuando amerite que se le haga la cirugía, es recomendada, claro que sí. Ok. Pues continuando con el otro tema, doctora, ¿cuáles son los estudios que se están haciendo a las personas que tienen la próstata? Entonces, el chequeo prostático es el chequeo que generalmente recomendamos de forma rutinaria. Es decir, que cuando el hombre empieza estos chequeos en el urólogo, se chequea la próstata, y es el principal motivo que van o que acuden a la consulta de urología. Se hace la historia clínica, se realiza la historia clínica en donde preguntamos sobre las enfermedades que tiene el paciente, sobre las enfermedades que incluso tiene su familia, sobre sus hábitos, o sea, si toma alcohol, si fuma, si ha tenido alguna cirugía. Entonces, esas son informaciones que nos van orientando a nosotros sobre la salud que tiene ese hombre y sobre el riesgo que tal vez tiene de padecer otras enfermedades. Así como también nos vamos a centrar en los síntomas del tracto urinario, o sea, de algún crecimiento prostático que haya dificultado la salida correcta de la orina. Vamos a identificar si el paciente tiene dificultad para orinar, si tiene que pujar, si tiene que levantarse mucho en la noche a orinar, si el chorro ha disminuido. Todas esas son preguntas dentro de la historia clínica que son importantes para nosotros. Sobre todo también evaluar el antecedente de si su padre sufrió de la próstata, ya sea cáncer o si tenía la próstata muy grande. Todo eso nos va a orientar sobre si el paciente necesita o amerita algún estudio en específico, tal vez más profundo, o hacer hincapié en alguna área en específico. Luego de que hacemos la historia clínica, pues vamos a pasar al examen físico. Vamos a evaluar a nuestro paciente de forma integral, pero sobre todo centrándonos en el área de interés, que es la próstata. Entonces, cuando hacemos el examen físico,
también chequeamos la parte prostática. Luego de eso nos vamos a ayudar de estudios como la sonografía abdominal para evaluar sobre todo los riñones, una sonografía pélvica para identificar si el paciente está dejando mucha orina al momento de orinar, así como también de estudios de laboratorio de sangre, por así decirlo, que son esos estudios que nos van a dar la información adecuada sobre esa salud del paciente, incluyendo el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una sustancia que nos va a ayudar a identificar la salud de la próstata. Es decir, que vamos a hacer todos esos estudios que son de gabinete, como le llamamos comúnmente, que son los de rutina, que nos van a decir qué tan bien o qué tan mal está nuestro paciente y que nos va a orientar sobre ese diagnóstico y ese tratamiento oportuno que necesita el paciente cuando acude a la consulta de urología. Doctora, ¿qué avances existen hoy en los tratamientos urológicos? Me encanta esta pregunta porque una de las cosas que me gusta de la urología es que se auxilia bastante de la tecnología. Entonces, no solo en el tema farmacológico, que existen muchas sustancias nuevas que ayudan a aminorar esos síntomas, sobre todo del crecimiento de la próstata, sino que también tenemos tecnologías que nos ayudan a tratar estos temas prostáticos. Eso quiere decir que tenemos la forma de hacer estas cirugías de mínima invasión, es decir, que el paciente no va a tener ninguna herida cuando, claro, el paciente califique para este tipo de cirugías y sobre todo que va a disminuir el riesgo de cualquier complicación en la cirugía. Así que sí, a nivel tecnológico tenemos equipos que se utilizan para resecciones transuretrales de la próstata, es decir, que a través del conducto por donde el paciente orina, entramos un equipo en donde llegamos a la próstata y sacamos por fragmentos la próstata, es la resección transuretral. También lo más nuevo en ese sentido que se ha podido realizar en el país es la enucleación prostática vía láser, o sea que con la energía láser se puede sacar esta glándula prostática, sacarla de su ubicación natural y luego entonces se saca por fragmentos. O sea que la tecnología ha ayudado bastante a los temas urológicos y a las patologías urológicas, gracias a Dios. Doctora, tengo una pregunta aquí de un seguidor. ¿Cuál es el mito de que si orina sentado o orina parado, que cómo es mejor? La verdad es que sí se ha recomendado esta posición de orinar sentado porque sí ayuda a un mejor vaciamiento de la vejiga, pero siempre va a depender de cómo el paciente se sienta cómodo, de cómo se ha acostumbrado a orinar, pero sí se recomienda sentarse para que el flujo sea un poquito mejor en alguno de los pacientes. Así que ya saben esos hombres, porque hay hombres que ni muerto. Vicente se está riendo, que Vicente no quiere orinar sentado. Así que ya saben, hombres, que eso no es nada. Doctora, otra pregunta que me hace un seguidor, ¿qué papel juega la medicina preventiva en la salud prostática? Nosotros como urólogos, como especialistas de la medicina, siempre vamos a abogar por la medicina preventiva. ¿Qué quiere decir esta medicina preventiva? Que antes de que ocurran y de que aparezcan estos síntomas, el paciente pueda pues tener la orientación correcta sobre cómo identificarlo y sobre todo que si ocurren pueda tener ese tratamiento de forma oportuna. Por eso siempre hacemos hincapié en los chequeos urológicos rutinarios para identificar cualquier síntoma que vaya apareciendo en el cuerpo de nuestro paciente, así como también si se chequea de forma rutinaria, no tiene ningún síntoma, pues que se pueda beneficiar de esta orientación, tal vez en el sentido sexual, que tal vez el paciente no tiene tanta educación sexual y que pueda pues aprovechar la consulta de urología para hablar de temas que lo ameriten. Así que la medicina preventiva siempre va a ser la primera opción que tenemos y por lo que vamos a abogar nosotros como urólogos. Doctora, ¿cada cuánto tiempo debe de ir un hombre al urólogo sin tener síntomas? Perfecto, entonces este chequeo rutinario nosotros siempre vamos a recomendar a que sea una vez al año, es decir, una vez
en el año. El paciente puede tomar incluso en la misma fecha. Hay muchos pacientes que toman esa misma fecha, ese mismo mes del año. Ah, no, esta es mi consulta urológica. Van al urólogo, si todo está bien y el médico ha identificado que no hay ningún síntoma, que no hay ningún riesgo, pues esa consulta puede volver a repetirse el año siguiente. Hay en algunos pacientes en que uno identifica ciertos síntomas o ciertos riesgos de tener alguna patología en donde tal vez el chequeo no sea anual, pero sí sea cada 6 meses, cada 3 meses. Eso va a depender de qué tan frecuente necesitamos nosotros ver ese paciente en la consulta de urología para identificar a tiempo alguna enfermedad, pero regularmente es una vez al año. Bueno, doctora, ahí está el Control Master haciéndonos señas, un tema muy interesante, la vamos a traer de nuevo, lo prometo a esos seguidores que me están escribiendo y haciendo su pregunta. Doctora, para que le dé su contacto al público, pues, donde la pueden encontrar y también unas recomendaciones. Claro, entonces agradecer a ustedes por la invitación, por dejarme pues llegar a ese público tan bonito que tienen ustedes y sobre todo hacer hincapié en los chequeos de forma rutinaria de los pacientes, de los hombres a partir de los 40-45 años, acudan al urólogo para identificar cualquier enfermedad o cualquier síntoma que vayan teniendo. Me pueden encontrar en las redes sociales DRA Sierra con S y contactarme al 829-878-0504. Bueno, señora, agradecerle a usted, doctora Sierra, por aceptar nuestra invitación. La verdad que los hombres y el público se quedaron todavía esperando más, pero vamos a ver si luego la volvemos a traer con un tema que es tan interesante y tan importante para la salud masculina. Así que gracias, doctora, por estar en sintonía con nosotros. Recuerde que esta es su casa. Esperamos que venga. Ya usted de nosotros. Sí. Gracias. Bueno, señores, agradecerle su sintonía. Como siempre, pueden ver esta entrevista a través de la nave digital. Ahí está completa. Ese público que se quedó todavía con alguna, vamos a decir, preguntas sin responder. Puede dejarnos su pregunta ahí, le contactaremos a la doctora para responderle. Sí, los que se quedaron con esa inquietud de algunas cosas que la doctora por tiempo no le pudo responder, luego vamos a ver si la traemos y estará aquí con nosotros. Agradecerle como siempre que su sintonía y decirle que estamos aquí a través de la nave digital en vivo, en Facebook, y que pueden dejar sus comentarios, preguntas, temas de interés. Y si tienen algún especialista que les gustaría que lo trajéramos también a este espacio, también pueden hacer su sugerencia. Así es, que gracias por estar en sintonía con nosotros, como cada sábado. Será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite. Bye, bye. Bye.